A lo largo de las sinuosas orillas del río Mississippi, los barcos de vapor se movían como mansiones flotantes, transportando riqueza río abajo hacia Nueva Orleans y trayendo de regreso sedas importadas, vinos y perfumes europeos para las esposas de los plantadores que gobernaban detrás de columnas blancas. La finca Vité era una de las más grandiosas entre ellas. Los lugareños la llamaban The Palisades, un monumento de 3 pisos de yeso color marfil y contraventanas azules, encaramado sobre una curva del río. Sus verandas estaban adornadas con urnas de lila y romero. Sus salones brillaban con candelabros importados. Desde la distancia, parecía la civilización en su forma perfecta. De cerca, se podía oler el sudor y la ceniza que la sostenían. Nathaniel Vité, plantador, comerciante, y según la mayoría de los relatos, un hombre tanto admirado como temido, había heredado la tierra de una línea de comerciantes ingleses que construyeron su imperio sobre el algodón y el crédito. Pero su esposa, Evelyn Vité, era la verdadera joya de la propiedad. Nacida como Evelyn Caro, hija de un magnate naviero de Luisiana, fue educada en Nueva Orleans y era conocida por su compostura impecable, su gusto por la literatura y su supuesta indiferencia hacia quienes la rodeaban. Quienes la conocieron hablaban de una calma inquietante, de una mujer que rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, parecía ensayado. Podía silenciar una sala sin hablar, recordaría un invitado décadas después, como si estuviera escuchando algo que ninguno de nosotros podía oír. Fue ese silencio el que más tarde se volvería infame. El mismo silencio que se cernió sobre la plantación después de que su esposo desapareciera y después de que los sirvientes comenzaran a susurrar sobre los extraños banquetes que siguieron. Un lugar donde la tierra era negra como la tinta y las fortunas se levantaban sobre las espaldas de los esclavizados. A lo largo de las sinuosas orillas del río Mississippi, los barcos de vapor se movían como mansiones flotantes, transportando riqueza río abajo hacia Nueva Orleans y trayendo de regreso sedas importadas, vinos y perfumes europeos para las esposas de los plantadores que gobernaban detrás de columnas blancas. La finca BL era una de las más grandiosas entre ellas. Los lugareños la llamaban The Palisades, un monumento de 3 pisos de yeso color marfil y contraventanas azules, encaramado sobre una curva del río. Sus verandas estaban adornadas con urnas de lila y romero. Sus salones brillaban con candelabros importados. Desde la distancia, parecía la civilización en su forma perfecta. De cerca, se podía oler el sudor y la ceniza que la sostenían. Nathaniel Vité, plantador, comerciante, y según la mayoría de los relatos, un hombre tanto admirado como temido, había heredado la tierra de una línea de comerciantes ingleses que construyeron su imperio sobre el algodón y el crédito. Pero su esposa, Evelyn Vité, era la verdadera joya de la propiedad. Nacida como Evelyn Carrow, hija de un magnate naviero de Luisiana, fue educada en Nueva Orleans y era conocida por su compostura impecable, su gusto por la literatura y su supuesta indiferencia hacia quienes la rodeaban. Quienes la conocieron hablaban de una calma inquietante. Evelyn Vité tenía 26 años cuando los periódicos comenzaron a llamarla la joven más envidiable del condado de Claiborne. Lo decían como un elogio, pero quienes realmente la conocían lo entendían como algo más cercano a una advertencia. Era el tipo de mujer cuya belleza exigía distancia, pálida, deliberada, con ojos que nunca parecían enfocarse completamente en la persona que le hablaba. El ahumadero fue sellado. Evelyn ordenó al personal de cocina vaciar todos los barriles y preparar nuevas reservas de carne. El olor que salía del ahumadero era intenso y dulzón. No era cerdo, ni res, sino algo más pesado que hacía que los perros ladraran toda la noche. En menos de 2 semanas, Evelyn apareció en el pueblo vestida de luto completo. Aceptaba las condolencias con gracia, con los ojos secos y la voz firme. Y cuando un vecino le preguntó si temía a su esposo. Para comienzos de la primavera de 1839, la finca Vité había cambiado de manos en todo menos en el nombre. Con Nathaniel desaparecido y sin heredero que la desafiara, Evelyn Vité asumió el control total de la plantación, sus trabajadores, sus cuentas y su leyenda.
Quienes llegaban a la propiedad esperando encontrar a una viuda destrozada quedaban sorprendidos. La joven señora vestía seda negra, sí, pero se comportaba como una reina. Las cortinas permanecían cerradas, los espejos cubiertos. Sin embargo, los pasillos vibraban con una nueva disciplina. Bajo el mando de Evelyn, la productividad aumentó casi en un tercio. Negro, escrito por la difunta señora Eivite. El diario desaparecería durante casi un siglo antes de reaparecer en el ático de la casa familiar Carroll en Luisiana. Frágil, manchado por el agua, con la tinta desvanecida hasta el color de la sangre seca. Lo que permanecía legible fue suficiente para estremecer a los historiadores. Los escritos de Evelyn no eran los delirios de una mujer loca. Eran metódicos, casi científicos. Registraba sus acciones como si estuviera llevando a cabo un experimento. El control no se logra solo mediante el miedo. El miedo se desvanece. Para atar un alma, hay que permitirle participar en aquello que más teme, hasta que el temor se convierta en devoción. Sus observaciones describían cambios sutiles en el comportamiento de sus sirvientes, como su postura cambiaba después de los banquetes, como el silencio se volvía instintivo, como la productividad aumentaba con cada cena. Registraba detalles en el lenguaje frío de causa y efecto, mejora digestiva, aquietamiento psicológico, obediencia renovada. Pero entre esas notas desapegadas había destellos de algo más oscuro, más íntimo, una filosofía espiritual emergiendo de su crueldad. Todos consumimos aquello que amamos y, a cambio, somos consumidos. Nathaniel fue el primero en quitarme todo. En la muerte, hice que me devolviera algo. Esa sola línea, dirían más tarde los historiadores, la definía. Para Evelyn, el acto no era asesinato, sino equilibrio, una recuperación de poder en un mundo que durante mucho tiempo se lo había negado. Y así alimentó a su hogar con la carne de su amo, no por odio, sino por la convicción de que podía transformar el horror en obediencia. Creía que estaba reconstruyendo su hogar a través de una comunión, una imitación blasfema del sacramento. Su letra en las últimas páginas se volvió errática, casi estática. Ahora son míos. Cuerpo, memoria, voz y voluntad. Comen para recordar. Trabajan para olvidar. Para entonces, el diario sugiere que Evelyn había comenzado a verse a sí misma no como una viuda, sino como una especie de diosa de la nutrición y la descomposición, la prueba viviente de que el miedo, cuando se alimenta correctamente, puede engendrar una lealtad más duradera que el amor. A mediados del verano, la fachada de normalidad alrededor de la finca BLE comenzó a desvanecerse. Los habitantes de Port Gibson susurraban que algo antinatural se había asentado sobre la plantación. Los sirvientes ya no reían, ya no cantaban himnos mientras trabajaban. Los campos prosperaban, pero las personas parecían vacías, como si un peso invisible hubiera anclado sus almas. El primero en notarlo fue el reverendo Josiah Tilling, un hombre apacible conocido por sus sermones suaves y su desconfianza hacia la superstición. Durante una visita pastoral, encontró a Evelyn en su jardín podando rosas que ya se habían marchitado. Sus guantes negros estaban manchados de pétalos carmesí y algo más oscuro debajo. Cuando le ofreció sus condolencias por su pérdida, ella sonrió levemente. La pérdida nunca es el final, reverendo, dijo. Es un cambio de forma. Se marchó inquieto, pero en silencio, hasta 2 semanas después, cuando su compañero de casa, que tenía familiares entre los sirvientes de los Vite, le habló de las cenas semanales y de la carne que nunca se echaba a perder. Enviándole un frasco sellado envuelto en tela. Dentro había una mezcla pálida y grasosa, salada más allá del gusto. Abrams sospechó putrefacción, quizá restos animales en mal estado. Pero bajo aumento, vio algo que le revolvió el estómago, un fragmento de esmalte molar, humano, inconfundible. Esa noche, cabalgó bajo la lluvia hasta la casa del reverendo Tilling. A la luz de las velas, los dos hombres compararon sus hallazgos, la inquietud del reverendo, la evidencia del doctor, y llegaron a una conclusión aterradora.
Si la cena de gratitud de Evelyn BLE era lo que parecía, ella había cruzado hacia una forma de blasfemia para la cual ni la Iglesia ni la ley tenían palabras. Acordaron confrontarla. Pero Evelyn, siempre estratega, se adelantó. A la mañana siguiente, una nota escrita a mano llegó a la rectoría, sellada con cera negra. Caballeros, su curiosidad los ha llevado a mi mesa. Acompáñenme a cenar mañana al anochecer. Encontrarán todas sus respuestas y quizás sus apetitos curados. La noche siguiente, el reverendo y el doctor Abrams llegaron a la finca Vité bajo un cielo del color del óxido. Las linternas parpadeaban a lo largo de la veranda, pero el interior de la casa estaba casi completamente a oscuras. Evelyn los recibió vestida de luto, con el rostro cubierto y la voz serena como una oración. Gracias por aceptar mi invitación, dijo. Ambos sirven a la verdad. Yo también. Ella los condujo al comedor, una sala cavernosa cuyas paredes estaban cubiertas de espejos velados con telas negras. En el centro de la mesa, una sopera de plata humeaba junto a decantadores de vino. El aire era denso, cargado con el olor de la sal y el hierro. Evelyn sirvió una copa a cada hombre y luego se sentó frente a ellos, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre un libro de cuero cerrado. Buscan pruebas, comenzó. ¿Qué mejor evidencia que el sabor de aquello que sostiene esta casa? Levantó la tapa. El vapor que se elevó era espeso y dulzón. Dentro de la sopera flotaban trozos de carne pálida, veteada de grasa, sumergidos en un caldo oscuro y aceitoso. El reverendo se estremeció. El doctor Abrams dudó, observando el plato, su curiosidad profesional superó momentáneamente su miedo. Evelyn sirvió porciones en sus cuencos con una gracia casi ritual. Coman, susurró. Dejen que el conocimiento forme parte de ustedes. Ninguno de los dos tocó la comida. Evelyn, con una leve sonrisa, tomó una cuchara de plata y la introdujo en su propio cuenco. Sacó un trozo y lo sostuvo a la luz. Algo brilló, un fragmento de diente, pequeño, inconfundible. Él era parte de esta casa, dijo suavemente. Habría sido un desperdicio desecharlo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La mano del reverendo tembló. El doctor empujó su silla hacia atrás, con el rostro ceniciento. Evelyn continuó, con una voz casi tierna. Verá, reverendo, he acabado con el hambre aquí. Nadie en estas tierras volverá a temerle. Lo han incorporado dentro de sí, y al hacerlo, son libres. El doctor Abrams se levantó bruscamente, derribando su silla. Está loca, murmuró, tambaleándose hacia la puerta. Evelyn no se movió. La locura, respondió, es solo el nombre que se le da a una mujer que dejó de pasar hambre. Afuera, la noche estalló con el ladrido de los perros, un coro que se alzaba desde los campos como una confesión. Dentro, el reverendo se desmayó. Evelyn cerró su diario, apagó las velas y abandonó la habitación en completo silencio. Para la mañana siguiente, la historia de aquella cena en la mansión Vité comenzó a propagarse por el delta, susurrada, puesta en duda, pero jamás olvidada. Al amanecer, el reverendo Tilling y el doctor Abrams ya habían huido de la finca BLE, pálidos y temblorosos, demasiado afectados para encontrar palabras. Cabalgaron directamente hasta Port Gibson. Evelyn presentó recibos por carne de cerdo comprada a un carnicero río arriba, falsificados pero convincentes. El sheriff, un conocido de la familia, pareció aliviado al no encontrar evidencia de ningún crimen. Las súplicas del reverendo fueron descartadas como delirios provocados por el exceso de fervor religioso. El doctor, a pesar de sus hallazgos, careció del valor para enfrentarse públicamente a una mujer de su posición. En cuestión de días, el informe oficial declaró: no hay rastro de delito. La señora Vité presenta melancolía y duelo desordenado. Se recomienda supervisión temporal y reposo. Era la forma más elegante del sur de silenciar la verdad,
transformar el horror en histeria. Evelyn fue discretamente declarada incapaz de administrar sus asuntos y puesta bajo la tutela de su hermano, Thomas Carrow. Su finca continuó operando, aunque las cenas cesaron abruptamente. Los sirvientes fueron vendidos a plantaciones vecinas antes de que terminara la temporada, dispersados como cenizas por Mississippi y Luisiana. Ni uno solo habló jamás en público de lo que habían visto o de lo que habían comido. Aquí tienes la traducción al español del texto. Tal vez el miedo les cerró la boca, o la vergüenza. Al final, no hubo juicio, ni titulares, ni castigo. La sociedad hizo lo que siempre hacía con las mujeres que rompían sus reglas, la borró diagnosticándola. Para los vecinos, la versión oficial era suficiente. Nathaniel Vite había muerto trágicamente, y su pobre esposa había perdido la razón por el dolor. La verdad, que ella lo había alimentado a los vivos, quedó enterrada bajo pétalos de magnolia y conversaciones educadas, escondida en registros y rumores que solo los curiosos aún se atrevían a leer. Evelyn Vite fue llevada al sanatorio de Santa Inés en Natchez en el otoño de 1839, escoltada por su hermano y 2 asistentes que mantuvieron la mirada baja durante todo el viaje. El establecimiento, un monasterio convertido con vistas al río, era donde la región enviaba a sus mujeres, delicadas, viudas que hablaban demasiado, hijas que se negaban a casarse y señoras cuya cordura se había vuelto inconveniente. En el registro del sanatorio, su diagnóstico fue escrito con letra masculina y apretada: melancolía delirante, comportamiento calmado, discurso articulado, sin remordimiento. Se le asignó una pequeña habitación privada frente al agua, con una ventana enrejada cubierta de hiedra. Las enfermeras aseguraban que nunca gritaba, nunca lloraba, nunca suplicaba libertad. En cambio, pasaba los días escribiendo, a veces en su diario, a veces directamente en las paredes con un trozo de carbón quemado de la chimenea. Un celador recordó más tarde que se negaba a comer la comida servida. Decía que el pan estaba vacío, escribió, y que la carne del río era más pura. En sus últimos meses, su escritura se deterioró en símbolos en espiral que nadie podía descifrar. Sin embargo, una frase se repetía una y otra vez en las paredes, grabada tan profundamente que el yeso se agrietaba. Ahora no pueden dejarme sin alimento. Yo sigo alimentando. Cuando la epidemia arrasó el sanatorio en 1841, ella se ofreció como voluntaria para cuidar a los enfermos. En pocas semanas, la mitad del pabellón había muerto. La propia Evelyn sucumbió poco después, encontrada sentada junto a una ventana, con una leve sonrisa congelada en el rostro. El médico registró la causa de su muerte como infección por agotamiento. Fue enterrada en una tumba sin nombre en los terrenos del monasterio. Su nombre fue mal escrito en los registros como Evelyn Vite. Al principio pensaron que eran restos de animales, hasta que un capataz reconoció la curva inconfundible de una mandíbula humana. El hallazgo provocó una breve investigación de la Sociedad Histórica del Condado de Claiborne, cuyo informe, ahora archivado en Jackson, describe evidencia de calor sostenido compatible con quemas controladas y residuos orgánicos consistentes con depósitos de calcio humano. Los resultados fueron archivados discretamente como indeterminados. Pero no todos estaban dispuestos a dejar que la historia se desvaneciera otra vez. En la década de 1970, una historiadora local llamada Margerie Cobb revisó la leyenda de Vite tras adquirir fragmentos del diario sobreviviente de Evelyn de un descendiente de la familia Carrow en Baton Rouge. Su análisis de la escritura confirmó su autenticidad. Sus conclusiones reavivaron los susurros. Cobb escribió: Evelyn Vite no fue la primera mujer borrada por un diagnóstico, ni la última en construir una religión a partir del duelo. Sus palabras no son confesión, sino doctrina, la creencia de que el cuerpo puede ser reclamado, reutilizado y santificado a través del consumo. Publicó sus hallazgos en un folleto de tirada limitada titulado El banquete bajo los magnolios. Vendió menos de 100 copias antes de ser discretamente suprimido tras protestas de grupos religiosos locales.
Aún así, cada generación parece redescubrir la historia de Vite. Los agricultores dicen encontrar dientes en la tierra después de las inundaciones. Los niños se desafían a acercarse a las ruinas cubiertas de maleza donde alguna vez estuvo el ahumadero. Incluso el río, dicen los locales, a veces devuelve un relicario, un hueso, un fragmento de porcelana, una hebilla ennegrecida, como si la tierra misma se negara a olvidar lo que le fue dado. Sea hecho o mito, una verdad permanece. Todos los registros de su juicio y encierro desaparecieron misteriosamente en el incendio del tribunal de 1844. Todo lo que sobrevive son fragmentos, libros contables, cartas, manchas y la leyenda de una mujer que creyó que dominar a otros comenzaba con lo que estaban dispuestos a tragar. El tiempo ha erosionado la mayor parte de la evidencia, pero no la lección que Evelyn Vite dejó atrás. Su historia no trata solo de asesinato o locura. Trata del control y de las formas terribles en que puede disfrazarse de amor, duelo o deber. En un mundo donde las mujeres debían obedecer, Evelyn aprendió que la dominación podía adoptar formas más silenciosas. Que no se necesitaba un látigo para poseer el alma de alguien, solo un secreto que nunca pudiera confesar. Sus banquetes no eran indulgencia, sino un sermón. Demostró que el horror puede ser comunión, que la culpa puede unir más fuerte que las cadenas. Para el reverendo, era blasfemia. Para el médico, locura. Pero para la historia, para quienes estudian el lenguaje oculto del poder, Evelyn Vite se convirtió en algo mucho más frío, un espejo del apetito humano. Sus actos plantean una pregunta que ningún sermón se atrevió a responder. ¿Qué parte de la crueldad consumimos cada día solo para seguir viviendo cómodamente? Porque ese es el verdadero horror de su legado. No que alimentara a sus sirvientes con carne, sino que ellos obedecieran después. Trabajaron su tierra, siguieron sus órdenes y vivieron como si el acto los hubiera purificado. Evelyn descubrió lo que los tiranos, líderes de culto y conquistadores siempre han sabido, que si puedes hacer que las personas compartan tu pecado, lo defenderán como su propia salvación. Demostró que la forma más grande de control no es el miedo, sino la participación. Una mandíbula allá, arrastrados limpios hacia la desembocadura del río. Los pescadores locales dicen que en noches tranquilas, cuando el aire se llena de niebla, puede sentirse un olor tenue y dulce flotando sobre el agua. Un aroma que no pertenece a los vivos. El pueblo lo llama el humo de la viuda. Dicen que aparece de la nada, que permanece demasiado tiempo y que desaparece si pronuncias su nombre en voz alta. El sanatorio donde murió Evelyn Vite todavía se alza en Natchez, aunque sus ventanas están tapiadas y la hiedra ha devorado la capilla. Cada pocos años, algún viajero afirma haber escuchado un zumbido dentro al atardecer, una voz femenina, baja y constante, repitiendo la misma frase. Ahora no pueden dejarme sin alimento. Los historiadores aún discuten qué fue verdad y qué fue folclore, pero un hecho es seguro. Cada registro de la caída de la familia Vite termina abruptamente, como si alguien hubiera decidido dejar de escribir. Tal vez el silencio fue misericordia. O tal vez, como escribió la propia Evelyn, consumir es recordar. Y quizás por eso su historia se niega a morir. Porque la tierra de Mississippi aún susurra su nombre cuando el viento se vuelve cálido. Porque la tierra recuerda lo que se le dio de comer, y algunos apetitos, una vez despertados, nunca descansan del todo. Algunos legados se escriben en registros. Otros se entierran en el suelo y se alimentan de la